Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y aunque parecería por momentos que ya no hay pandemia porque ya no estamos siguiendo con el mismo cuidado la evolución de la misma, esta no solo sigue mal, sino también estamos viendo en otros países que está empezando a deteriorar, que no es un virus nada fácil de contener. Esto desgraciadamente todavía no termina. Y para platicar de ello, hemos invitado a Julio Frenk. Julio Frenk, como ustedes saben, fue secretario de Salud con el sexenio del presidente Fox. Él es hoy el presidente de la Universidad de Miami, es un experto en esto, fue decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Recientemente, junto con otros exsecretarios, escribieron un documento muy bueno sobre qué ha pasado y sobre todo qué podemos hacer, porque creo que tenemos que tener un ánimo constructivo. Julio, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Federico. Julio, en el documento hay un capítulo, el capítulo 4, si no mal recuerdo, sobre las experiencias internacionales y lo que debemos de aprender de ellas. ¿Nos podrías relatar un poco cuáles son estas? Lo más notable de esta pandemia es la variación en la eficacia de la respuesta nacional. Es un fenómeno global, por definición, eso es lo que define una pandemia. Y es realmente notable cómo países en todos los niveles de desarrollo, ricos, medianos, pobres, han tenido una variación enorme en la eficacia de su respuesta. Lo cual nos indica algo que los que nos dedicamos a la salud pública global sabíamos, pero lo ha demostrado de manera dramática. La forma en que se estructura la vigilancia y las fases de la respuesta sí importan. Esto no es un fatalismo. Entonces, lo que uno ve son países que lo que hicieron muy bien fue no minimizar, no trivializar el fenómeno, responder rápido, hacer muchísimas pruebas, tener una comunicación clara e inequívoca hacia la población e inspirar a la gente a hacer los sacrificios que requiere contender con una emergencia de este tipo. Los países que lo han hecho peor minimizaron, trataron de decir que no era muy grave, respondieron tardíamente y una vez que respondieron hubo una comunicación equívoca, contradictoria. Los líderes típicamente no predicaban con el ejemplo, por ejemplo, el uso de cubrebocas, resistiéndose a usarlos. Y a esos países les ha ido muy mal. Y un factor que aparece consistentemente entre los grupos que lo hicieron peor es la presencia de gobiernos populistas. Yo no estoy diciendo que sea una relación de causa y efecto, pero sí es muy notable como no todos los gobiernos que lo han hecho mal son populistas, pero prácticamente todos los gobiernos que tienen un líder populista no han tenido una buena respuesta. Y es porque los populistas menosprecian la opinión de los expertos, los consideran parte de la élite, no del pueblo bueno, se consideran poseedores de una sabiduría que los demás no tienen ciertos instintos autoritarios, etc. Hay un síndrome populista que ha probado ser fatal en esta pandemia. Y lo que es muy curioso y señalan ahí es que los 3 países más poblados de América hoy tienen líderes con esas características, Estados Unidos, Brasil y México, y por eso América se ha vuelto el epicentro de la pandemia respecto a la proporción de la población que tenemos en el mundo. Pues una gran cantidad de casos están concentrados en estos 3 países que junto con la India son los que también tienen un líder de esas características, son los 4 países donde hay más enfermos, más muertos, y de los que más enfermos tienen. Enfermos es muy difícil porque unos los cuentan muy bien y hay muchas pruebas y otros no lo hacen, como es el caso nuestro. Muerto me parece que es un mejor indicador. Así es, y si uno observa, casi parece que les escribieron el mismo script a los 3 presidentes. Yo podría tomar discursos de cualquiera de los 3 y atribuírselo a cualquiera de los otros 2 y no podríamos ver las diferencias. Interesante porque supuestamente uno de ellos, el de México, es de izquierda y los otros 2 son de derecha. Y sin embargo, en lo que se refiere a esta respuesta a la pandemia, la actitud ha sido muy parecida, lo cual muestra esta idea de que es el ser populista lo que importa. Y también se ha dicho que son países federales, pero no es cierto, porque Canadá y Australia, que también son países federales, Alemania, que también es un país federal,
simplemente determinaron muy bien qué le tocaba a cada quien. Porque siendo países federales, los tres se han caracterizado por haber dejado un vacío en el nivel federal, haber utilizado esa situación como excusa para evadir una responsabilidad. Yo creo que en los tres casos es una falla de liderazgo político de un nivel que no, bueno, yo en mi vida había visto algo parecido ante una emergencia de cualquier tipo. Ahora, Julio, regresando al carácter propositivo de este documento, hay un capítulo que se llama La ciencia del cubrebocas. Perdón que retome el tema porque el día de hoy, justamente la producción de este programa, nos hicieron llegar una información publicada por The Telegraph, de los investigadores en Inglaterra que dicen que el cubrebocas no solo te ayuda a no infectarte, sino en caso de que te llegaras a infectar, la fuerza de la infección es mucho menor si llevas el cubrebocas. Y sin embargo, no vemos que se hable del cubrebocas como una solución. No es una medicina, pero es una alternativa buena incluso para bajar el impacto, ¿no? Absolutamente. Este es parte de los elementos comunes en los tres países que estamos hablando de las Américas, incluyendo desgraciadamente México. Esa comunicación equívoca de si funciona o si no funciona, la resistencia de los líderes, por una cuestión que para mí, yo no sé, no soy psicoanalista, pero sería interesante analizar por qué lo ven como una señal de debilidad. Reconocer tu humanidad y protegerte, porque eso es una señal de debilidad. Sobre todo es proteger al otro. Así es. El cubrebocas genera un sentimiento de reciprocidad, que es una de estas situaciones raras, donde el interés de cada persona coincide con el interés colectivo. Claro. Es un momento en que pudo haber sido como lo hicieron los países que han tenido éxito, por cierto, encabezados de manera desproporcionada también por mujeres que han sabido entender esa situación. Y entonces dicen, este es un momento en que al protegerte tú, coincides con el interés común. En países, en un mundo tan dividido, era la oportunidad de generar un movimiento de unidad alrededor de la idea de reciprocidad. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. En cambio, se politizó y se ha vuelto un tema divisivo, y es la clave. Las proyecciones más serias estiman que se evitarían centenares de miles de muertes en los tres países. Acaban de salir las proyecciones del Instituto para la Medición y la Evaluación de Salud, que son las más serias. Tienen las estimaciones para Estados Unidos, para México, para Brasil. Y son verdaderamente decenas o centenares de miles de muertes entre los tres países que se evitarían con un uso parecido al que tiene Singapur, donde se ha logrado que el 95% de la gente use el cubrebocas. Ahora, esa sección final, Julio, donde vienen las recomendaciones, que por supuesto son muchas, son complicadas, hay que discutir cada una de ellas, el contexto de cada país es específico, pero están pensadas para México. ¿Por qué no nos llevas por las principales recomendaciones? Son 14 recomendaciones muy específicas. Yo diría que además reflejan el consenso científico. Nada de lo que está ahí es una idea descabellada, ni mucho menos. Además, todo está puesto a prueba en otros países. Además, sí, y de ahí se deriva mucha de esa evidencia científica de que estas medidas funcionan porque son las que han mostrado hacerlo en otros contextos. El cubrebocas es muy importante. El otro, que es donde México sí se destaca, incluso ahí es el punto donde se separa ciertamente de Estados Unidos, que es la resistencia a hacer más pruebas. Muchos países tuvieron retrasos en hacer pruebas, hubo problemas logísticos, no había reactivos. Todo eso es explicable. Lo que es inexplicable es que México es el único país donde como política del Estado mexicano se decidió no hacer pruebas. Fue una decisión consciente, diciendo que era un desperdicio de recursos, lo cual es totalmente inexplicable. Es como volar a ciegas. Reflejando el consenso internacional, hay que multiplicar el número de pruebas de manera dramática. Sobre todo que todas las proyecciones indican que va a haber un repunte adicional de casos, no nada más en México, en todo el mundo, con la llegada del otoño y el invierno. Porque en primer lugar parece haber un fuerte elemento de estacionalidad en este virus, en este coronavirus, como ocurre con otros coronavirus, lo cual nos apunta a que va a aumentar la circulación en el invierno.
Pero además, con las temperaturas más bajas, la gente pasa más tiempo adentro de sus casas y eso propicia la transmisión. Entonces, las dos medidas que ayudarían a la economía y a la salud, y que son esenciales, es hacer pruebas y hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Y eso es ahí donde esos dos objetivos, reactivar la economía y proteger la salud, se refuerzan. Porque con las pruebas podría uno llegar al punto en que puede uno rastrear los contactos individuales y los contagios individuales y entonces poner en cuarentena a esas personas. La forma de hacer rastreo es mediante el uso de pruebas. Entonces, esa es otra medida. Perdón, Julio, que hay que subrayar que con la tecnología no solo es la prueba, es que entonces tú puedes rastrear a través de celulares y otras tecnologías como estas todos los posibles cruces de las personas y, como decías tú, a eso recluirlo. Estoy seguro que en la universidad todos traen su app y si alguien tuvo un cruce de algún tipo, tú puedes ir con ellos y no tienes que volver a cerrar la universidad. Esta es la clave. Las medidas de confinamiento generalizado se tienen que tomar cuando ya se te salieron las cosas de control. Entonces, estamos a tiempo de hacer una ampliación muy importante de las pruebas, porque, insisto, todos los pronósticos es que va a haber un repunte en el otoño-invierno. Pues vamos a hacerlo. No vamos a tener la vacuna del coronavirus para entonces, de la COVID-19 para entonces. La que sí vamos a tener es la vacuna de la influenza. Entonces, otra recomendación, hay que hacer una campaña como nunca antes para que todo el mundo tenga la vacuna de la influenza, que esa sí la tenemos. Y las razones son tres. Uno, porque ese esfuerzo de rastreo se confunde, los síntomas son muy parecidos, si no sabes si lo que estás viendo es un caso de influenza o de COVID-19. Número dos, quieres evitar que los pacientes con influenza estén ocupando las camas y las unidades de cuidado intensivo. Quieres crear la capacidad para la enfermedad para la cual no tienes todavía la vacuna. Y tres, esta es la primera temporada en que la influenza estacional y el coronavirus que causa la COVID-19 van a coexistir y no sabemos todavía cómo se va a dar esa interacción. Esas tres razones hacen imperativo empezar una campaña como nunca antes la ha habido para la vacuna contra la influenza. Esa es otra recomendación concreta que se puede ya poner en práctica. Y lo más importante... Creo que te interrumpa, Julio, porque hay quienes piensan que nos podemos ahorrar la vacuna con la llamada inmunidad de rebaño. ¿Es realista esto? No, eso es un error conceptual. La inmunidad de rebaño surge en el contexto de la vacunación. Y quiere decir que no tienes que vacunar al 100%, sino que vacunas a un suficiente porcentaje, típicamente arriba del 65%, 2/3 partes, y entonces reduces a tal número el número de susceptibles, a tal grado el número de susceptibles que ya la infección no se sostiene. Pensar que con la exposición natural puedes lograr eso, sí lo puedes lograr, nomás que vas a tener miles y miles de muertos. Entonces, eso es una idea descabellada que se aplicará cuando tengamos una vacuna. Ahora lo que hay que hacer es evitar que la gente se infecte. Ese debió haber sido el objetivo, no tener camas libres, porque tener camas libres para que la gente se muera en su casa resultó ser una idea muy poco atinada y ahí están los resultados en México. La otra cosa es proteger al personal de salud. Tenemos la dudosa distinción de ser el país con más muertes de personal de salud y eso simplemente no puede seguir adelante. Julio, yo te agradezco y a nombre del programa te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar. Al contrario, muchas gracias a ambos, me da mucho gusto verlos. Y gracias, Julio. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Cuídense mucho.